Los riñones son órganos pares de color rojizo y con forma de alubia, situados en los flancos entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. Son órganos retroperitoneales debido a que su localización es posterior con respecto al peritoneo de la cavidad abdominal. El riñón típico de un adulto mide entre 10 y 12 centímetros de longitud, entre 5 y 7 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. El borde medial cóncavo de cada riñón se orienta hacia la columna vertebral. Cerca del centro de este borde cóncavo hay una escotadura llamada ilio renal, a través del cual emerge el uréter junto con los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. Cada riñón está cubierto por 3 capas de tejido. La capa más profunda o cápsula renal es una lámina lisa y transparente de tejido conectivo denso y irregular que se continúa con la capa externa del uréter. Esta lámina sirve como barrera contra los traumatismos y ayuda a mantener la forma del órgano. La capa intermedia o cápsula adiposa es una masa de tejido adiposo que rodea la cápsula renal. El tejido adiposo ayuda a estabilizar la posición de estas estructuras en el seno renal. También protege el riñón de los traumatismos y la sostiene con firmeza en su sitio dentro de la cavidad abdominal. La capa superficial o fascia renal es otra capa delgada de tejido conectivo denso y irregular que fija el riñón a las estructuras que los rodean y a la pared abdominal. En la superficie anterior de los riñones, la fascia renal es profunda con respecto al peritoneo. Un corte frontal de riñón muestra 2 regiones distintas, un área superficial de color rojo claro llamada corteza renal y una región profunda de color pardo rojizo denominada médula renal. La médula renal está compuesta por entre 8 y 18 pirámides renales de forma cónica. La base de cada pirámide se dirige hacia la corteza renal y su vértice, llamada papila renal, se orienta hacia el ilio. La corteza renal es el área de textura lisa que se extiende desde la cápsula hasta las bases de las pirámides renales y hacia los espacios entre ellas. Se divide en una zona cortical externa y una zona yuxtamedular interna. Estas porciones de la corteza renal que se extienden entre las pirámides renales se denominan columnas renales. Un lóbulo renal consta de una pirámide renal, la región suprayacente de la corteza y la mitad de cada columna renal adyacente. Juntas, la corteza y las pirámides renales de la médula constituyen el parénquima o porción funcional del riñón. Dentro del parénquima se encuentran las unidades funcionales del riñón, las nefronas. El filtrado que se forma en las nefronas drena en conductos papilares grandes, que se extienden a través de las papilas renales de las pirámides. Los conductos papilares desembocan en estructuras en forma de copa llamadas cálices menores y mayores. A partir de los cálices mayores, la orina drena en una cavidad más grande denominada pelvis renal. Las nefronas y los conductos tienen epitelio simple, mientras que los cálices tienen epitelio de transición. El ilio desemboca en una cavidad dentro del riñón que se denomina seno renal y que contiene parte de la pelvis, los cálices y ramas de los vasos sanguíneos y los nervios renales. Las nefronas son las unidades funcionales de los riñones. Cada nefrona consta de 2 partes, un corpúsculo renal, donde se filtra el plasma sanguíneo, y un túbulo renal, hacia el que pasa el líquido filtrado. Los 2 componentes del corpúsculo renal son el glomérulo y la cápsula glomerular, que es una bolsa epitelial en forma de copa de pared doble que rodea los capilares glomerulares. El plasma sanguíneo se filtra a la cápsula glomerular y luego el líquido filtrado ingresa en el túbulo renal, que tiene 3 sectores principales. En el orden en el que el líquido lo recorre, estos sectores son: primero, el túbulo contorneado proximal; segundo, el asa de Henle; y por último, el túbulo contorneado distal. Los túbulos contorneados distales de diversas nefronas desembocan en un solo túbulo colector. Entre el 80 y el 85% de las nefronas son nefronas corticales. Sus corpúsculos renales se encuentran en la región externa de la corteza renal y tienen asas de Henle cortas, que se localizan sobre todo en la corteza y atraviesan solo la región externa de la médula. El otro 15-20% de las nefronas son yuxtamedulares. Sus corpúsculos renales se encuentran en la profundidad de la corteza, cerca de la médula, y tienen una asa de Henle larga que se extiende hasta la región más profunda de la médula. Las asas de Henle largas reciben su irrigación de los capilares peritubulares y de los vasos rectos que emergen de las arteriolas diferentes. Asimismo, la rama ascendente de la asa de Henle de las nefronas yuxtamedulares consta de 2 porciones: una rama ascendente delgada seguida por una rama ascendente gruesa. La luz de la rama ascendente delgada
es igual que en otras áreas del túbulo renal, solo que el epitelio es más fino. Las nefronas con nasas de Henle largas les permiten a los riñones excretar orina muy diluida o muy concentrada.